No, en realidad la contestación es muy simple. Yo trabajé durante 25 años dentro de la iglesia, soy teólogo, que es uno de los estudios que realiza uno que va a ser sacerdote. De los 15 años que participo dentro de la iglesia y a los 18 tuve la suerte, se puede decir, que la Secretaría de Estado del Vaticano, por el nuncio que en ese momento estaba acá en Argentina, me tomara para trabajar dentro de la Secretaría y en el Papado Juan Pablo II, después en el Benedicto y por último en el de Francisco. Yo fui diácono después de que a mí me sacaran del Vaticano. Un cardenal italiano, para proteger la información que yo tenía y para protegerme a mí como persona y como un miembro que sirvió siempre fielmente a la Iglesia Católica, me eligieron para ser diácono permanente. Me ordenaron como diácono permanente y el diácono permanente tiene que tener una familia constituida, tener su mujer y tener un trabajo, porque somos el único oficio dentro de la Iglesia que no pagan sueldo. O sea que nos mantenemos por nuestra propia cuenta, pero hacemos las mismas actividades que un sacerdote, menos, como te decía, celebrar misa y confesar. Y en el 2015, en febrero del 2015, cuando Francisco me saca de su grupo interno, de su círculo, bueno, me ordenaron como diácono permanente de la Iglesia Católica. ¿Qué preparaciones tienes? Yo, soy teólogo. En su momento fui maestro de ceremonias en todo lo que era la liturgia de la Iglesia Católica. Después, estudié ¿Dónde? Perdón. Acá en Argentina. Tuve grandes maestros sacerdotes que me enseñaron la liturgia. Después fui seminarista en Argentina hasta que, por orden de la Santa Sede, del secretario del Vaticano en ese momento y del nuncio, me sacaron del seminario para poder seguir trabajando en otras áreas sensibles dentro de la Iglesia. Y ahí comenzó mi tarea. En el año 95 me mandaron a hacer un curso a Israel sobre poligrafía, que es, soy técnico en poligrafía, que es la máquina de lavar de mentira, que es lo que se usaba para investigar en su momento a los sacerdotes pedófilos y demás, para ver si decían la verdad o no decían la verdad. Y a su vez ahí comencé a su vez a trabajar en áreas específicas como de inteligencia dentro del Vaticano, como analista de inteligencia, investigador y demás temas. Auditor también, pasé por auditor en el Instituto de Obras Religiosas, por eso puedo denunciar todas estas corrupciones que hay dentro de la iglesia. Sí, te voy a mostrar primero el mail que me envió el subsecretario, Monseñor Fabián Pedaccio, que acá lo están viendo, que viene del Papa Francisco a Jorge por mí, Fabián Pedaccio, con la dirección que por seguridad de él mismo también vamos a taparla porque hay que respetar. Dice: señor Jorge Sonante, le tramito un mensaje de su santidad cordialmente, padre Fabián Pedaccio. Estimado amigo Jorge Sonante, muchas gracias por tu correo, que el Señor te retribuya su gesto generoso. Esto fue fechado el 8 de abril de 2013, porque cuando él asumió yo le mandé un mail para felicitarlo, porque en ese momento estamos todos contentos de que era un papa sudamericano y la verdad era una alegría muy grande. Leí lo que dijo por el mail que yo le envié. Creo que como un primer paso sería necesario una conversación personal, por eso le dejo a mi secretario que coordine con usted cuando podrá venir para trabajar y ayudarme en esta nueva etapa que comienzo con tu conocimiento y experiencia. Desde ya le agradezco lo que pueda hacer. Por favor, le pido que rece por mí, que Jesús te bendiga y la Virgen Santa te cuide. Fraternalmente, Francisco. Fechado 8 de abril del 2013. Hasta ahí la buena relación. Después viajas a la... Después busco pasajes en la Nunciatura de Buenos Aires y ya me voy al Vaticano a trabajar con Francisco. Y ahí me dan recién en la fecha 18 de abril, 12 de abril de 2013, me dan un decreto que soy investigador y consejero pontificio de su santidad. Investigador y consejero pontificio, ¿qué significa? Investigador era porque Francisco necesitaba en ese momento saber todo lo que pasaba en el Vaticano después de la renuncia de Benedicto. Y su plan era el plan que está desarrollando ahora, que daba a conocer que iba a limpiar el IOR y que iba a sacar toda la mugre, como se decía internamente, la mugre dentro del Vaticano, pero no pasó nada de eso. Uno presentaba informes de diferentes ámbitos y
Y a su vez, bueno, lo que pasaba era que no se movía nada, no protegía pedófilos, se le brindaban informes que ingresaba dinero sin procedencia o con alguna procedencia dudosa y quedaba todo en stand-by. De lo cual, bueno, pasaron el tiempo, 2014, descubrí que había unos cofres con dinero de la Cruz Roja Internacional. Me tomé el trabajo de saber de a dónde eran, sí, esos cofres, y los subí a mi cuenta de Twitter, que me suspendieron, me la tiraron abajo en una palabra para que ¿Una vez más? Una vez más, en la primera cuenta, lo dije y dije que yo lo había visto, pero que nunca había filmado ni grabado porque no se podía ni filmar ni grabar. Sí, tengo después de los años, después de que hice la denuncia, gracias a gente de la Gendarmería Vaticana que maneja las cámaras, tengo una copia de la foto del momento que está el cardenal que me mostró los cofres y yo agachado mirando los cofres con el dinero, una foto, un screen de la imagen esa de la grabación. Que te la tienes bien guardada, mi La tengo bien guardada. Siempre el IOR fue la continuación de lo que era el Banco Ambrosiano en su momento, en los 79, 80 que terminaron cerrándolo, de lo cual quedó como el Instituto de Obras para la Religión, sí, el IOR. Eso era el Banco del Vaticano en sí. Pero el Banco del Vaticano, el IOR, manejaba lo que eran las cajas de pensiones, los sueldos de los sacerdotes, las donaciones y demás. ¿Qué hizo Francisco para poder manejar cuentas offshore realmente y mantener en silencio todos los casos de corrupción y demás? En 2014, por orden que le dio la orden al cardenal Pels, creó la Secretaría Económica de la Santa Sede. A la cabeza, ¿quién estaba? El cardenal Pels. Y el IOR pasó todas las cuentas que eran de los sueldos de los sacerdotes, las pensiones, de las donaciones pontificias y demás, a lo que era la congregación, lo que era la Secretaría Económica de la Santa Sede. Y el IOR quedaron todas las cuentas que venían ya de la época del 45, 46, y las cuentas nuevas como un banco offshore, un banco privado del Vaticano. O sea que el IOR es el banco offshore, podríamos decir. Las finanzas. El que maneja las finanzas, podríamos decir. Parte de la finanza del Vaticano. Offshore. Sí, es un banco, yo creo que es el más grande banco offshore del mundo. El del Vaticano. El del Vaticano. Vamos a las cuentas. Que tiene, ¿no? Sí, que son en euros. Sí. ¿Se maneja en euros generalmente todo el dinero? En 2014 se manejaba en dólares. Y después, por una resolución de Francisco interna también, se empezó a manejar en euros. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal de Estados Unidos, después del convenio que hizo con Obama, era por el tema del lavado de dinero, entonces no le convenía tener cuentas en dólares, de lo cual lo pasó a euros y la Reserva Federal de Estados Unidos no puede investigar esas cuentas, las rutas de ese dinero. En dólares sí, en dólares es mucho más fácil de poder rastrear el dinero. De lo cual, bueno, hay ciertas personas que se pudieron rastrear, que la Reserva Federal ya los tiene ubicados, por ejemplo, el inicio de la cuenta de Evo Morales. Ah, sí, claro. Del presidente de Bolivia. Del presidente de Bolivia, que para iniciar una cuenta dentro del IOR tiene que ser presentado por un sacerdote o un nuncio o algún agregado diplomático del Vaticano, y le hacen la apertura de cuenta y tiene que hacer un depósito, que en el caso de Evo Morales fueron $450.000. Lo podemos ver acá, por favor, en los documentos que tenemos. Ese es un formulario que lo podían bajar de la página del IOR, que se llenaba para hacer los depósitos. Acá dice depósito o retiro. Se llenaba tanto para depósito como para retiro. Esto fue en 19 de enero del 2013. 19 de julio, perdón, del 2013. Morales, Ayma, Juan Evo. El número de cuenta, que es el mismo que vos dijiste en tu programa, dólares, $450.000, de lo cual está que llegó por valija diplomática, ok, no fueron transferencias bancarias, sino valijas diplomáticas, y la firma de Evo Morales con el sello de la Nunciatura de Bolivia, perdón. La Nunciatura. Ya tengo tantos países. Ahí acá está el sello y esta es la firma de Evo Morales. Y Evo Morales, la cuenta y las otras cuentas que estuvimos hablando fueron evolucionando con bastante dinero. Y si vemos
la atención de cuándo fueron casi en los viajes que hizo Evo Morales al Vaticano. O sea que siempre hubo depósitos cuando él hizo viajes al Vaticano. Viajes cuando fue a ver todos al Papa. Coinciden, todos coinciden en las fechas. Y bueno, los movimientos fueron movimientos de cerca tan no veo, de 81 millones. 81 millones de euros. De euros, acá estamos. Después con los intereses se le fue a 182, o con depósitos que habrá hecho, después a 244, y como última referencia que tengo yo, que fue 16 de enero del 2019, está en los 325 millones que veníamos hablando. ¿Cómo se maneja la cuenta de Evo Morales? El Banco del Vaticano paga un interés que puede ser variable, puede ser de un 1%, un 5% mensual, según la categoría de cliente y de lo que puede aportar. Nunca pierde. La iglesia jamás pierde dinero, porque primero la iglesia está liberada de impuestos en la mayoría parte del 99% del mundo está liberada de impuestos. Y las inversiones que hacen inversiones, como te dije, en inmuebles, en acciones, en compra de empresas, negocios oscuros también, se podría decir, y a su vez eso le da un interés grande para poder generar su ganancia propia, ¿sí? Son tratos a los que llegan. Claro, son los tratos que llegan. Por ejemplo, la iglesia tiene muchas empresas a su nombre de apoderados, pero pertenecen a la iglesia, como los inmuebles también. Ya como te comentaba que en Roma ganan casi 70 millones de euros en alquileres anuales. ¿Y cómo puede ser que la iglesia tenga tantos inmuebles en Roma solamente para ganar ese dinero? Si de todas las denuncias que yo hice en las redes del año pasado, a presidentes, expresidentes, a miembros de gobierno, a empresarios y demás, yo no creo que haya ni uno dicho algo sobre este tema. ¿Sí? ¿Sí? Ni Bachelet, ni Evo Morales, ni Cristina Fernández de Kirchner, ni Lula da Silva, ni Correa, ni Maduro, y son todos movimientos ni Ortega, son todos movimientos chequeados por diferentes agencias financieras del exterior. Yo le decía por los videos que hacía en los presidentes que bueno, que salgan a decir, que me digan si es mentira o no. Mismo Chile, prensa de Chile, mucha gente de Chile le dijo a Bachelet, que estaba en la ONU, que declare el dinero que yo estaba diciendo. Y no lo pueden declarar porque detrás de esta información hay otras informaciones que dan la procedencia de los dineros. Entonces, ellos mismos se entierran. El que calla, acá en Argentina decimos, y creo que en toda parte del mundo, el que calla otorga. Y decir que yo estoy mintiendo, bueno, da la cara y dame las pruebas que yo estoy mintiendo. Ahí se termina la falsedad y la mentira de ellos. Y otro de los puntos que uno puede decir que es verdad, es que a mí, cada vez que yo hago una denuncia, me tiran las cuentas de Twitter abajo, me la hackean y me la tiran abajo. O recibo amenaza de muerte, o tantas otras cosas más, que vos muy bien lo sabés. A cada país yo he enviado sobres con información o cajas con información de documentación. ¿A mi país? A su país hay un fiscal que está trabajando secretamente, porque es secreto judicial en una palabra, pero hay información de Evo Morales y otras personas sobre lavado de dinero. Pero la justicia en mi país está tomada por Evo Morales. Es lo que pasa también en Argentina, es lo que pasa en todas partes del mundo. Y yo lo que quiero que comprendas es que cuando sumió Francisco, sumió como un alivio para todos estos corruptos de gobiernos populistas, y se creó como un plan global para poder, y digo global porque en Estados Unidos está pasando igual que con los demócratas, en Venezuela pasa lo mismo, en Argentina pasa lo mismo, en Chile pasa lo mismo, en Brasil también pasa lo mismo. Bolsonaro lo frenó, pero sigue estando el Foro San Pablo, que es gran financista de los socialistas, el Partido de los Trabajadores también. Y uno de los videos de los baúles que vos decías, eran casi más de 500 millones de dólares que habían enviado al Partido de los Trabajadores en Brasil. ¿Ok? Por la ruta de la Cruz Roja Internacional. Y ese dinero iba a terminar su final en el Vaticano, seguro. ¿Sí? ¿Y cómo pueden utilizar el sello o el permiso de la Cruz Roja Internacional?
Mira, con el caso de Argentina descubrí que la fundación en Panamá, que había por Lázaro Báez, que está preso ahora, que era mano derecha de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, las fundaciones allá pueden tener socios que esos socios no saben que son socios de esa fundación, sí, por la ley de fundaciones. De lo cual enviaron como cofres diplomáticos con el logo de la Cruz Roja Internacional al Vaticano, ¿sí? O utilizaron la Cruz Roja Internacional, o la Cruz Roja Internacional es socia, entre comillas, de ellos. Se sabe muy bien que en el ámbito de inteligencia se sabe muy bien que la Cruz Roja Internacional se ha usado en baúles, cofres metálicos para transportar diferentes tipos de cosas. Hasta hace muy poco se descubrió en Colombia que se transportaban dineros y se transportaba armamento con cofre de la Cruz Roja Internacional. Igual pasó en Venezuela. Entonces, la Cruz Roja sacó un comunicado diciendo que era imposible que pasara eso, pero los cofres eran de la Cruz Roja Internacional. Mira, cuando se hizo toda esta estrategia de corrupción, que es una estrategia que hace muy poco un colega tuyo lo dijo, que era de ALBA, de la operación ALBA, si vos sacás el simbolismo ALBA, ¿cuáles son las siglas ALBA? ¿No sabés? No. ALBA, que significa purificación, es el ALBA que usan los hábitos cuando vas a celebrar misa, Sí. Es ALBA, ¿sí? Y ALBA era la operación ALBA. Por eso es bueno que sepan los servicios de inteligencia del mundo y demás que hay una operación ALBA global dirigida por alguien, que es Francisco, junto con otras personalidades que yo siempre las nombro, que es George Soros, Hillary Clinton, Obama y tantas otras personas más los presidentes de Sudamérica. El primer trabajo que se hizo de blanqueo de dinero fue con Cristina Fernández de Kirchner en diferentes rutas, y a partir de ahí todos los gobiernos, tanto de Chile, gobiernos populistas, comenzaron a hacer esa operación ALBA. Si vos ves el ingreso de las últimas declaraciones juradas, creo, de Evo Morales en Bolivia, habla en dólares y cómo justifica eso, con un sueldo presidente de Bolivia. Lo mismo que pasa acá, claro, con Cristina Fernández de Kirchner, lo mismo que pasa con Bachelet, lo mismo que pasa con Lula. A Lula lo agarraron y lo pusieron preso por un departamento de 3 ambientes. ¿Sí? ¿Y cuánto tiene en el Vaticano Lula? Lula Silva, ya te digo. Y también queremos saber en el tema de Correa, Rafael Correa, que está involucrado. Correa justo, ¿no? Tiene 193 millones, con cuenta 001-345-761. Que la debe estar gastando en este momento, sí, para desestabilizar su país. El dinero se llama Pasca Limitada, la empresa. De Correa. Y de Lula, Bachelet tiene 206 millones. Lula da Silva, 249 millones. Y 001-324-953-C. C es clasificación de cuenta nueva. Maduro lo va a visitar, cada vez que va lleva, no sé, 60, 80, 90 bolsos más, igual que Evo Morales, igual que Cristina Fernández de Kirchner. Acá en la Argentina, por ejemplo, no vino nunca y no va a venir, porque primero ya no es querido, lamentablemente, y por toda la corrupción que demostró, y por apoyar a gobiernos populistas. Y acá apoyando, hoy salió, creo que una persona que es vinculante con él, que es como un monje negro, diciendo que el Papa no es kirchnerista, tratando de sacar del partido justo que ahora vienen las votaciones, y todos sabemos que el Papa es kirchnerista, ¿sí? Yo mismo en el 2013 me enviaron un canal de televisión, América, me acuerdo que era América o A24, con un periodista que tiene un programa de 2-3 horas a defender la posición del Papa porque lo estaban atacando los kirchneristas. Y como yo lo conocía del año 92, duró un mes nada más eso, la defendí junto con una persona que ahora va a ser diputada o senadora por el PRO, que estuvimos ahí, que fue secretaria de Bergoglio durante 15 años, o trabajó con Bergoglio durante 15 años, y va a ser una candidata. Va a ser candidata, sí, del PRO. Una persona que trabajó con Bergoglio, sí, con el Papa Francisco. Sí, y bueno, por eso muchas cosas que pasan en el gobierno ahora actual de Mauricio Macri pasan. Por ejemplo, Carolina Stalin, que es social, tiene una relación muy profunda con Francisco. Y así, ¿quién es ella?
Ella es la que maneja todo lo que es acción social, o sea, todos los subsidios, todo lo que se le da a los piqueteros, a los que no tienen trabajo, a los que hacen corte de la calle y todo lo demás. Ella es la que autoriza los pagos a esta gente. ¿Y ella qué relación tiene con el Vaticano? Directa con Francisco, íntima amiga de Francisco. Por eso Mauricio Macri yo siempre le reclamé que saque esas personas porque le ensucian el gobierno que él quiere hacer. En este caso, tú relacionas mucho a Cristina Kirchner con Francisco. Sí. En un primer mes sí había un ataque, incluso creo que no asistía ni Cristina ni... Y que no era buena para la iglesia. Cuando que no le convenía. Cuando y que no yo me empiezo a dar cuenta de los informes que le estoy dando, por ejemplo, informe de pedofilia de Estados Unidos, como el cardenal McCartney y otros cardenales, y él los protegía, le decía, pero ¿cómo vas a protegerlos si están ensuciando vida de niños y están ensuciando a la iglesia? No, yo me encargo de esto, no te preocupes, y veía que seguía protegiéndolo. Hasta que en enero de este año hizo un sínodo para el tema de los abusos. ¿Y qué hizo? Como tenía tanta presión, lo bajó al estado de cardenal, lo bajó al estado laical, ser laico de nuevo, pero ¿a dónde lo puso? En un colegio, en un convento al lado de un colegio de niños. Y sigue protegiéndolo, por ejemplo. Y así sucesivamente acá mismo en Argentina con el obispo Sancheta, acusado y con pruebas determinantes de abuso a seminaristas y a otras personas, como vio que estaba tan presionado y como sabía el manejo sucio de dinero acá en Argentina, lo llevó al Vaticano, está con él y trabaja en APSA, que es la Administración de Patrimonio de la Santa Sede. Y quieren sacar toda esta pudrición que Francisco puso en todos estos años, tanto internamente como externamente, y dar a la iglesia como tiene que ser, como Cristo mandó, limpiarla de todo. Ya es atroz. Bueno, estamos con el tema de los homosexuales dentro de la iglesia. Hay un sacerdote jesuita, Martín, que defiende a los homosexuales porque él es homosexual, y Francisco se reúne con él, se ríen y todo lo demás y le deja vía abierta para que haga lo que quiera, que avale al homosexual dentro de la iglesia. Hay dogmas dentro de la iglesia que ningún sacerdote, nadie puede ejercer la homosexualidad y ser célibe también. Pero bueno, yo conozco muchos sacerdotes que son muy buenos, son célibes, que son excelentes sacerdotes, santos sacerdotes, y muchos, en su 75%, sacerdotes que son un desastre, que ejercen la homosexualidad dentro del Vaticano y fuera del Vaticano. ¿Sí? Entonces ahí está el tema. Y eso es uno de los puntos. Y después lo otro es la corrupción interna, la corrupción financiera, la corrupción de otros elementos, porque han encontrado valijas diplomáticas en autos con droga también, ¿sí? Bueno, y así. Y a su vez en el IOR había ingreso de dinero, que yo lo vi personalmente en efectivo, en baúles de metal, con logo de la Cruz Roja Internacional, sellados al vacío, serían fajos de dinero en dólares, y con etiquetas que venían a su vez por vía diplomática y como si fuera una donación de una fundación de Panamá. Eso me lo mostró un cardenal que me dijo, me acuerdo patente la frase que me dio, que me comunicó, me dijo, todo esto viene de la presidenta de tu país. Y ahí me quedé, investigué, hice el camino de la ruta de esos cofres y descubrí que venía de una fundación que estaba a la cabeza Lázaro Báez. O sea, testaferro de Cristina Fernández Kirchner, que ahora está preso. Hoy está preso. Sí, que se le descubrió hoy, y bueno, sí, y en el 2014 le presenté ese informe a Francisco, que me dijo que él se iba a ocupar, de lo cual en el 2015 volví a ver cofres así, pero ya vacíos, y en febrero del 2015, en el último viaje que hice por trabajo para ellos, para la Santa Sede, ahí le presenté nuevamente el informe sobre el IOR, informe sobre arzobispos y cardenales pedófilos y sacerdotes, que había que resolver esos temas, y ahí hubo el chispazo que vi y me di cuenta que él los protegía, en realidad no hacía nada, tanto en el IOR, con los clientes del IOR que vos nombraste, algunos, y a su vez a los pedófilos. Bien. Y cuando
¿Cómo? se habla de Cristina Kirchner, ¿de cuánto se habla? 800 y pico de millones. ¿Cuánto? 830, 850 millones. Buah. Y Maduro anda más o menos por ahí. La cuenta de Santos es una de las que menos dinero tienen, a razón de los presidentes, ¿no? Que todos, a su vez, tienen cuentas en el LIOR Ujú. de dinero que no están declarados ni en Estados Unidos ni en ninguna parte.